buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y si estás comiendo, muy buen provecho. Bienvenidos a nuestro programa Madurando en Cristo, nutriendo el alma, creciendo en gracia. En Madurando en Cristo buscamos crecer y madurar en nuestra fe a través del conocimiento de Cristo y su palabra. ¿Cómo lo hacemos? Ofreciendo enseñanzas prácticas y aplicables que fomenten tu camino cristiano y glorifiquen a Dios. Mi nombre es Carlos Maisonet. Soy el pastor de la Iglesia Hispana Bautista Raham en Longwood, Florida. Me acompaña mi amigo, hermano en Cristo y también es pastor de la Iglesia Tabernáculo Metropolitano en Orlando, Florida. ¿Cómo estás, Edgar? Contento y alegre, otro programa más para nosotros poder compartir con la audiencia. Dije tu nombre completo, dije Edgar Nazario. Sí, Edgar Nazario. Perfecto. Sí, si no lo dijiste ahora, no importa. Hoy venimos con un programa creo que de mucha bendición, como son todos, pero hoy creo que vamos a poder ayudar otra pregunta que muchas personas tienen, muchos jóvenes tienen, muchos padres tienen, jóvenes solteros tienen, empresarios tienen, pastores tienen. Esta es una pregunta que todo el mundo tiene, así que créame, esta pregunta usted la ha tenido y por esa razón usted tiene que tomar tiempo, hágase un cafecito, siéntese, prepárese porque esta conversación va a estar súper chévere. Así que Carlos, háblanos de lo que vamos a estar viendo. Yo creo que es una pregunta que debes sentarte a escucharla porque la has tenido en algún momento y te has visto en que no sabes contestarla. Uh-huh. Y es la pregunta, ¿qué hacer cuando no sabes qué hacer? Ahora, estamos viendo, ¿verdad? En este podcast, y estamos viendo desafíos de la vida cristiana. Y hoy estaremos abordando esta pregunta, ¿qué hago cuando no sé qué hacer? ¿Alguna vez te has sentido paralizado por la indecisión, la confusión, el miedo al futuro? Este episodio es para ti. Yo creo que ahí cabe toda la humanidad. Todos nosotros. Entonces, ¿cómo veremos esto? Veremos esto en tres puntos que nos van a ayudar a qué hacer, ¿verdad? Cuando no sabemos qué hacer. En primer lugar, veremos que debemos de recordar la soberanía de Dios. En segundo lugar, debemos de recordar buscar la sabiduría en la palabra de Dios. Y en tercer lugar, buscar consejo en la comunidad cristiana. Pero antes de entrar en este tema que tenemos hoy, un tema muy interesante, Edgar, cuéntame, ¿qué es Madurando en Cristo? Madurandoencristo.org es el lugar donde tienes que conectarte para escuchar este y todos los programas. Tenemos un catálogo que sigue creciendo por la gracia de Dios. Sin número de programas para familiares, hermanos en Cristo, pastores, líderes, empresarios, personas que están estudiando diferentes temas que sabemos que son de mucha bendición, más en un mundo que constantemente está evolucionando, en un mundo que cree que no hay verdad absoluta, en un mundo que cree que si yo quiero ser dinosaurio, yo creo que soy dinosaurio, yo puedo ser un dinosaurio. Sí. Así que saludos a toda la gente del LGTBQ que están por ahí. Esperamos obviamente que la gracia de Dios también les alcance porque eso es parte de lo que nosotros queremos. Así que madurandoencristo.org encuentran no solamente estos programas, sino también nuestro catálogo de diferentes artículos que son basados en nuestros programas. Hemos entendido que hay personas que aprenden mejor leyendo, hay personas que aprenden mejor escuchando. Próximamente, si lo permite, algunos que van a aprender viéndonos las caras feas que tenemos nosotros. Yo creo que ahí va a bajar la audiencia. Sí, mentira. Muchacho. No, me da gracia. Alguien decía, yo tengo cara de radio. Sí, okay. Así que esa es la meta, que los hermanos puedan continuar escuchando. Pero no, madurandoencristo.org también te da acceso a conectarte con Iglesia Tesana Doctrina. Yo creo que estoy más cerca que nunca en poder conectarnos con un servicio que estoy tratando de cuadrar donde una persona que está buscando iglesias bíblicas pueda hacerlo. Así que próximamente vamos a anunciar eso. También si tienes preguntas, tienes una idea de un programa, puedes ir a madurandoencristo.org, puedes poner tu pregunta, puedes someter tu idea para que nosotros podamos hacer un programa, ya que nosotros siempre estamos abiertos. Si eres pastor, ministro, estás en el área del centro de la Florida, escríbenos, quisiéramos sacar un tiempo para compartir contigo, hablar, ayudarte si tienes preguntas, si necesitas amistades. Entendemos que en el día de hoy todos necesitamos amigos y cuando nosotros tenemos hermanos en Cristo, la verdad que, como decía el Salmo, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así que, y en armonía, más un cafecito y un pancito queda mejor. Así que eso es madurandoencristo.org. Qué bueno, Edgar, gracias por eso. Y es bueno, hermano, que tomen eso en consideración. Y si no estás en el área de la Florida Central, tenemos la manera. Uh-huh. Podemos comunicarnos por Zoom. Nos conectamos rapidito. Nos sentamos a hablar un rato y estamos aquí para ayudarte. Ahora, Edgar, vamos a comenzar este tema.
Y quiero comenzar con esta pregunta. ¿Qué hacemos o cómo podemos comenzar a ver qué podemos hacer cuando no sabemos qué hacer? Qué pregunta más particular. Dicho sea de paso, quisiera mandarle un saludo al pastor Miguel Núñez. Le decía yo a Carlos que la idea de este programa la tomamos de un sermón que él predicó. Así que de ahí viene la idea de qué hacer cuando no sabes qué hacer. Pero para contestar la pregunta, yo creo que ¿qué vas a hacer cuando no sabes qué hacer? Bueno, en este caso quisiéramos darte nuestro primer punto. Sería recuerda la soberanía de Dios. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Mira lo que dice. Buen recordatorio. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así que, Carlos, cuando nosotros comenzamos a contestar qué hacemos cuando no sabemos qué hacer, es recordar la soberanía de Dios, y particularmente en este proverbio, este pasaje nos enseña un principio crucial para los momentos de incertidumbre. Debemos de confiar en el Señor con todo nuestro corazón. Particularmente nota que si tienes la Reina Valera, dice fíate. Esta palabra en el hebreo original conlleva una idea bien interesante de apoyarse completamente, de descansar enteramente en algo o en alguien. Aquí el texto nos está llamando a apoyarnos totalmente en Dios, no en nuestras propias capacidades o conocimientos limitados. Ahora, también es interesante mencionar de que nuestra tendencia humana es de querer comprender todo y controlarlo todo, porque nosotros queremos ser, ¿verdad? Nosotros queremos ser soberanos. Pero Dios nos recuerda que nuestra sabiduría es finita. Y mientras que la suya, la del Señor, es una infinita. Y no se trata solo de pedir su dirección en momentos de desesperación, sino de reconocerlo en todos nuestros caminos, que es lo que dice el proverbio. En cada aspecto de nuestra vida diaria, Dios promete que cuando lo hacemos, Él enderezará nuestras veredas, lo que significa que nos va a guiar nuestros pasos de acuerdo con su perfecta voluntad. En lugar de intentar controlar el futuro, Carlos, nosotros debemos de descansar en la soberanía de un Dios que ya tiene el futuro totalmente en sus manos. Ahora, imaginemos que estás perdido en una ciudad completamente desconocida. Estás caminando por calles que nunca has visto y todo te parece confuso. Tú dices, ¿dónde estaré yo? Sin un mapa podrías fácilmente perderte aún más. De repente, en medio de este momento que estás perdido, encuentras a un guía local que conoce perfectamente cada rincón de la ciudad y te ofrece llevarte a tu destino de manera segura. Lo más sensato, lo más que tiene sentido aquí sería seguir a este guía y confiar en su conocimiento de la ciudad, en lugar de seguir dando vueltas tratando de descifrar para dónde vas. Pues de igual manera, así mismo trabaja nosotros confiar plenamente en Dios en todos, reconocerlo, como dice el texto, en todos nuestros caminos. En la vida nosotros somos como ese caminante perdido. Nos encontramos muchas veces en situaciones y decisiones que no entendemos, pero Dios es como ese guía que conoce perfectamente el camino. Aunque no veamos el panorama completo, Él conoce el final desde el principio, así nos dice la Escritura. Y como buen guía, Dios no solo sabe a dónde vamos, sino también la mejor manera de llevarnos allí, incluso si el camino parece incierto para nosotros. ¿Qué debemos aprender de esto, Edgar? Y hermano y hermana que me escucha, la soberanía de Dios nos trae paz. Así como decía Spurgeon, la soberanía de Dios es la almohada donde el creyente reposa su cabeza. ¿Por qué? Porque sabemos que no estamos solos, no estamos a la deriva. Cuando nos enfrentamos a la incertidumbre, nuestra primera respuesta no debe ser la ansiedad o el pánico, sino la confianza en el Señor. Su control sobre cada aspecto de la vida significa que incluso nuestros errores y fracasos pueden ser usados para su gloria y para nuestro bien. Hermano, esto nos libera de la necesidad de tener todas las respuestas, que nunca las vamos a tener, aunque tratemos muchas veces de tenerlas, y también de llevar el peso de nuestras decisiones solo. No importa lo que venga, sabemos que Dios está obrando de manera soberana en cada detalle. Ahora, ¿cómo aplicamos esto en la vida práctica, Edgar? Esa es la parte más importante. Claro que sí, es sumamente importante porque ya te dimos todo lo que debes de entender. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Hermano, ora. Pide dirección a Dios. En cada decisión grande o pequeña, no tomes esto como un hábito de decir, bueno, es que tengo un problema grande, ahora es que debo de pedir a Dios. No.
Cuando vemos en la Biblia, la oración es algo preventivo. Ujú. En medio de las circunstancias, de la advertencia que Jesús le había dicho en Marcos a sus discípulos de que vendría la tentación y vendría el momento difícil, ellos debían de velar y orar. Ellos no sabían lo que se iban a enfrentar. Jesús los exhortó y los animó a velar. Ellos no lo hicieron. ¿Y qué pasó? Terminaron huyendo y cayendo temporalmente. Por lo tanto, ora, pide dirección a Dios. Hermano, medita en la palabra del Señor. Medita en sus promesas para fortalecer tu confianza en su plan. Evita actuar precipitadamente sin consultar al Señor. Y en cuarto lugar, mantén un diario de las formas en que has visto la fidelidad de Dios en el pasado para que continúes recordando su gracia, continúes recordando su misericordia, que esa ha sido así en tu vida. Entonces, tomen esto en consideración en medio de este punto. Yo creo que es importante esa última parte, Carlos, de escribir las cosas. Yo creo que las personas del antaño tenían mejores prácticas de escribir las cosas, recordar las cosas. Hoy no. Hoy nosotros pensamos que porque la escuché lo voy a recordar y 5 minutos después ni siquiera recordamos lo que estábamos comiendo. Y yo creo que es importante escribir, pensar, anotar qué es lo que Dios ha hecho para que en el momento difícil el Espíritu Santo, cuando veamos ese escrito, recordamos cómo es que Dios proveyó, cómo es que Dios obró, cómo es que Dios contestó la oración, cómo es que Dios sanó, ¿verdad? Porque Dios todavía sana el día de hoy. Y eso es importante recordar cuando vemos el aspecto y estamos considerando en ese momento qué hacemos cuando no sabemos qué hacer. Amén. Ahora, entonces si confiamos y debemos de confiar en la soberanía de Dios, ¿cuál es el siguiente paso, Edgar, cuando no sabemos qué hacer? Bueno, el segundo punto sería la recomendación de busca sabiduría en la palabra de Dios. Cuando no sabes qué hacer, busca la sabiduría en la palabra de Dios. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este salmo particularmente es un recordatorio claro de la función de la palabra de Dios en nuestras vidas. Yo diría que es cuando hablamos y vemos esta idea de es una lámpara, la palabra de Dios que ilumina nuestros pasos y nos da dirección, y en tiempos de incertidumbre, de dificultad, es fácil muchas veces, hermano, usted lo sabe, sentir que caminamos en la oscuridad sin saber qué decisión vamos a tomar, pero la palabra de Dios, la escritura, actúa como esa luz que nos permite ver lo que está justo delante de nosotros. Este versículo particularmente nos dice que la palabra de Dios nos mostrará cada detalle del futuro. ¿Eso es lo que dice? No, eso no es lo que dice. La palabra de Dios no nos da la idea clara, pero sí nos da una mejor idea. ¿Cuál es? Sí promete que iluminará el siguiente paso que debes tomar. Tal vez no particularmente dice, aplica para este préstamo, vete para la escuela, aplica este estudio. No es específica. No, pero te da los principios para poder lidiar con los momentos de incertidumbre. Entonces la palabra de Dios es suficiente para guiar nuestras decisiones inmediatas y proveer la sabiduría divina que nosotros necesitamos. Ahora, tengo que hacer una salvedad. Carlos, fíjate, el contexto de este versículo en el Salmo 119 revela una profunda devoción del salmista hacia la ley de Dios. Y esta devoción es muy importante, es clave, porque nos enseña que el creyente debe buscar diligentemente en las Escrituras para encontrar ¿qué? Sabiduría de lo que Dios nos ha dado. Entonces, la palabra de Dios no es simplemente un libro de reglas, no es un libro de historias antiguas. En realidad es la revelación viva de Dios para nosotros hoy. En la palabra de Dios nosotros encontramos los principios, mandamientos que nos guían en cada aspecto de la vida. Así que cuando no sepas, amigo, amiga, hermano, qué hacer, debemos recordar que ya tenemos una fuente segura de dirección, que es la palabra de Dios. Amén. Imaginemos que estás caminando por un bosque que está denso y estamos durante la noche con una pequeña linterna en tus manos. Sin la luz no vas a poder ver absolutamente nada. No tienes ni idea hacia dónde vas a ir y no sabes si hay obstáculos peligrosos en tu camino. Sin embargo, con la linterna a la mano puedes ver el paso justo delante de ti. No ilumina todo el bosque, pero te da suficiente luz para avanzar con seguridad un paso a la vez. Así es la palabra de Dios en nuestras vidas. No siempre tenemos la visión completa de lo que está por venir, pero la Escritura nos da la suficiente luz para saber qué debemos hacer en el presente. Podemos avanzar confiando en que mientras seguimos la luz de la palabra no tropezaremos y llegaremos a nuestro destino bajo la guía de Dios. La Biblia es nuestra linterna espiritual
proporcionándonos la dirección que necesitamos. Ahora, ¿qué implica esto? Dios ha revelado su voluntad en la Escritura y es allí donde debemos buscar sabiduría cuando no sabemos qué hacer. La Biblia no es solo un recurso más entre muchos, sino la autoridad suprema y la fuente de verdad para nuestras vidas. Si la ignoramos, la palabra de Dios, corremos el riesgo de tomar decisiones equivocadas o, como mencionamos anteriormente, apresuradas. Pero cuando la buscamos con diligencia, encontramos los principios necesarios para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. No debemos esperar respuestas inmediatas y específicas para cada situación, pero sí podemos confiar en que Dios nos dará suficiente claridad para tomar el próximo paso. Ahora, ¿cómo aplicamos esto, Edgar? ¿Qué debes hacer, hermano y hermana que me escucha? Dado que la palabra de Dios es importante, desarrolla el hábito diario de leerla. Aún cuando no estés buscando una respuesta inmediata, no te acerques a la palabra de Dios cuando tienes problemas. Ay, déjame buscar, tengo este lío. Déjame ver dónde encuentro. Es más, déjame sentarme en Google. Sí. Problemas matrimoniales. Dame versículos. Enter. No. Esa no es la idea. La idea es el hábito diario de leer la Biblia. Nosotros no vamos buscando eso. Nosotros vamos buscando deleitarnos en el Dios soberano mientras leemos su palabra, porque es nuestro Padre. Amén. Donde mientras hacemos la lectura, somos provistos de gozo. Somos provistos de restauración. Somos provistos de ánimo en medio de nuestras cargas por medio de la lectura de la Biblia. Pero no solamente léela, memorízala. Eso es bien importante. Memoriza textos que te ayuden y el Espíritu Santo, mientras esté en esas luchas, en esas batallas, en esas decisiones, va a traer esa palabra memorizada a tu mente. Busca consejo bíblico cuando enfrentes decisiones difíciles. Algo que muchas veces abandonamos. Busca consejo bíblico. La Biblia contesta todas nuestras preguntas. No perfectamente o detalladamente. Eso es correcto. Pero sí nos va a dar, como mencionó Edgar, principios para trabajar en las circunstancias que estemos. Cuarto lugar, usa la Biblia como tu primer recurso, no el último para buscar respuesta. Que es usualmente como la gente usa la Biblia. O sea, hay personas que ven la Biblia y lo ven a veces como una colección de tarjetas o cartas de, ¿cómo se llama? De tarot. Ajá. O sea, yo digo, déjame ver qué dice aquí. Déjame sacar esta para hoy. Déjame abrir la Biblia donde abra, voy a poner mi dedo y lo voy a leer. Mire, amigo, hermano, obviamente un cristiano no hace eso, pero a veces muchas veces podemos acercarnos a la palabra de Dios con esa idea y no es una idea correcta. O sea, no es una idea saludable y queremos obviamente que Dios nos ayude a tener una claridad de cómo nosotros poder, como decimos, cuando no sabemos qué hacer, nosotros debemos de buscar sabiduría en la palabra de Dios. Amén, Edgar. Ya hemos visto la importancia de entender que Dios es soberano. En segundo lugar, yo pondría de esta manera, este Dios soberano se ha revelado. Tenemos la palabra de Dios que es nuestra guía. Nos recuerda principios básicos y también nos recuerda el Evangelio que nos sostiene en medio de las dificultades. Pero, ¿qué más podemos hacer cuando seguimos sintiéndonos inseguros? Tenemos nosotros que buscar consejo, Carlos, en la comunidad cristiana. Proverbios capítulo 11, versículo 14. Mira lo que nos está diciendo. Dice, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Este es un texto muy importante porque este versículo en Proverbios enfatiza la importancia de buscar consejo sabio, especialmente en tiempos de incertidumbre. La palabra de Dios nos enseña que estamos llamados a caminar, llamados a caminar solos en nuestra vida cristiana, sino que Dios nos ha dado una comunidad para apoyarnos y poder guiarnos. Y particularmente este texto que estoy leyendo en Proverbios 11:14, el texto dice que donde no hay dirección sabia, el pueblo va a caer. Y esto refleja la falta de sabiduría colectiva y esto puede llevar a una ruina o al error. Mas, sin embargo, Carlos, cuando buscamos consejo de una multitud de consejeros, es decir, de una comunidad de creyentes sabios y piadosos, nosotros vamos a encontrar seguridad y dirección. Y Dios ha puesto en su iglesia personas maduras en la fe que pueden ayudarnos a ver las cosas desde una perspectiva quizás que nosotros no tenemos en ese momento. Y a veces cuando estamos en medio de la confusión, nuestras emociones, nuestras limitadas experiencias pueden nublar nuestro juicio. Pero el consejo de otros hermanos siempre nos va a proporcionar una visión objetiva y bíblica para nuestras decisiones. Ahora, consideremos a un joven que intenta tomar una decisión importante sobre su carrera. Este joven está abrumado por todas las opciones que tiene
y aunque ha orado, ha leído la Biblia, sigue sintiéndose inseguro. Entonces decide buscar consejo en su iglesia. Habla con su pastor y habla también con algunos cristianos de confianza y también con un mentor que ha sido un ejemplo de fe y sabiduría. A través de estas conversaciones empieza a ver opciones y perspectivas que no había considerado antes. Por ejemplo, va a estudiar cuán lejos va a estar de tu casa, te va a separar de la iglesia. Muchas veces no tomamos en consideración este tipo de cosas que son tan importantes. Es más, nosotros que vivimos en la Florida Central, mucha gente se muda y lo último que busca es la iglesia. Lamentablemente es una realidad. Entonces, cuando tenemos este tipo de conversaciones, de mentoría, mostramos ese corazón humilde y manso como el de Cristo, entendiendo que no nos la sabemos todas y que Dios ha dado gracia en medio de su pueblo para nosotros ser animados y exhortados, hermano, comienzan a ver las cosas como no las veías antes. Comienza a tener cosas y perspectivas que no habías visto antes. Entonces, algunos comparten experiencias similares, otros lo guían con principios bíblicos que no habían pensado aplicar y al final este joven toma una decisión con mayor claridad. No porque todos los consejeros le hayan dado una respuesta exacta, sino porque juntos lo ayudaron a ver el cuadro completo con mayor claridad. Así también nosotros debemos de buscar el consejo de otros cuando no sabemos qué hacer. Dios usa, mi hermano y mi hermana, lo voy a decir claramente, Dios usa a la comunidad cristiana para guiarnos en los momentos difíciles. Muchas veces Dios no va a bajar del cielo. No. Y te va a decir, mira, Edgar Nazario, esto es lo que tienes que hacer. No, Dios muestra su gracia, su amor, su compasión y su misericordia por medio de su pueblo. Ahora, ¿cuál es la implicación de esto? Hermano, recuerda, Dios te ha dado una comunidad de creyentes para ayudarnos a caminar en sabiduría. No estás solo. Así como Moisés tenía a Caleb y a Josué, uno aguantándole un brazo y otro aguantándole el otro, y mientras eso sucedía, el pueblo ganaba. Muestra la realidad de que Dios desea que su iglesia, su pueblo, viva en comunidad y que juntos se ayuden a caminar en sabiduría. No fuiste diseñado para enfrentar la vida cristiana solo, no eres un lobo solitario. La iglesia es el cuerpo de Cristo y cada miembro tiene algo valioso que ofrecer en términos de consejo, de apoyo y orientación. Cuando buscamos el consejo de hermanos y hermanas en la fe, estamos reconociendo que no tenemos todas las respuestas y que necesitamos la sabiduría que Dios ha dado a otros. Esto requiere, hermano, recuerda, humildad y también requiere apertura para escuchar a quienes tal vez vean las cosas diferente que nosotros. Es un acto de sabiduría buscar consejo en la multitud de consejeros que Dios ha puesto en nuestras vidas. Así que yo creo que es importante, mientras vemos estas ideas, de que debemos de concluir, yo diría, Carlos, recordando lo siguiente. Número uno, cuando no sabemos qué hacer, debemos de recordar 3 cosas. Número 1, confiar en la soberanía de Dios. Número 2, buscar sabiduría en su palabra. Y número 3, buscar consejo en nuestra comunidad cristiana. Dios no nos deja solos en nuestra incertidumbre. Él siempre nos va a guiar de muchas maneras y sabemos que esas maneras también tienen que ver no solamente con su palabra, donde tenemos toda sabiduría, sino dentro de nuestra comunidad cristiana, los hermanos, las hermanas. Y sabemos que Dios nos ha puesto en medio de personas que le aman para ayudarnos a verlo de diferentes puntos de vista que a veces nosotros no podemos considerar. Así que quiera Dios que nosotros podamos continuar. Y cuando no sepas qué vas a hacer, tienes opciones. Entendemos de que confiar en el Señor es 1. Número 2, confía en su palabra. Número 3, confía en los hermanos y hermanas que Dios ha puesto en tu vida. Y esperamos de que esto te pueda ayudar. Yo sé que tal vez no es la respuesta total que necesitas para tomar tu próxima decisión. Pero son buenos principios. Sí, eso es lo importante. Que ahora por lo menos tienes un punto de partida. Claro que sí. Entiendes que hay esperanza y esa esperanza proviene de nuestro Señor. Así que, hermanos, gracias por acompañarnos. Una vez más te invitamos que puedas visitar nuestra página web madurandoencristo.org. madurandoencristo.org. Quisiéramos que nos escribas preguntas, ideas para otros programas, sería de mucha bendición, así que visítanos en la red. Carlos, gracias por estar conmigo como siempre. Siempre un placer, mi hermano. Continuamos aquí en tu programa Madurando en Cristo, donde nosotros pues queremos nutrir el alma y continuar creciendo en gracia. Hasta la próxima, Dios te bendiga. Dios te bendiga.
Este programa es un ministerio de la Iglesia Hispana Bautista Raham. Somos una iglesia bautista reformada que busca impactar nuestra comunidad cada domingo por medio de una predicación sana, expositiva, versículo a versículo, que exalta a nuestro Dios y produce crecimiento en la vida de los creyentes, por medio de enseñanzas bíblicas a los niños, jóvenes y adultos. En medio de un mundo que está en oscuridad, nos aferramos a la verdad bíblica e importante del discipulado, por lo cual nuestro enfoque es tener una vida en comunidad para que por medio del discipulado y la enseñanza bíblica podamos crecer y adorar juntos para la gloria de Dios. Únete a nosotros todos los domingos a partir de las 12 del mediodía, comenzando con nuestro estudio bíblico, seguido por cánticos contemporáneos e himnos en adoración al Señor y de la predicación de su palabra. Para más información, por favor visita nuestra página web www.ihbraham.org. En el Tabernáculo Metropolitano de Orlando no somos solo una iglesia. Somos un faro de esperanza predicando, enseñando y discipulando para la gloria de Dios. Cada domingo únete a nosotros para adorar a las 10:30 de la mañana, donde la sana doctrina ilumina nuestro camino y la Biblia guía nuestros pasos. Profundiza en las Escrituras con nuestra predicación expositiva verso por verso. Nutre la fe de tu familia con programas dedicados para niños y enriquece tu vida a través de nuestro ministerio evangelístico y nuestro compromiso con la sana doctrina. En un mundo confundido en busca de significado, encuentra tu fundamento en el Tabernáculo Metropolitano de Orlando. Para más información visita www.tabermet.com www.tabermet.com o mejor aún, ven y acompáñanos este domingo. Tu viaje hacia una fe más profunda comienza aquí. Tabernáculo Metropolitano de Orlando, predicando, enseñando y discipulando para la gloria de Dios.